Ahora, ¿cómo salimos? Bueno, en primer lugar, nosotros los que somos del movimiento indígena Pachacute estaríamos obligados de revisar todos los contratos que habían existido, porque nosotros no hemos firmado, el indígena jamás ha participado en esa cuestión política. Nadie ha sido ministro, no hemos sido diplomáticos, sino simplemente hemos estado trabajadores de ahí abajo. Pero primeramente nosotros tendríamos que pensar en el agro. Perdón, Felipe, ¿usted está de acuerdo con lo que dice Felipe? Hemos planteado prácticamente lo mismo y Revisar evidentemente hay que revisar, no, hay que anular los ahora, contratos según mi criterio. Ahora, don Felipe Quispe dice, nosotros no hemos votado, los indígenas, no se nos ha preguntado. Pero, por ejemplo, los indígenas han votado por los otros partidos políticos, MNE, RDN... No es así, no, yo no he dicho que hemos votado. Jamás hemos estado en el gobierno, no hemos gobernado. O sea que desde Simón Bolívar hasta Jorge Quiroga Ramírez, no hay un presidente Mamani, Condori y Quispe. A eso me refiero. Pero está bien, don Felipe, pero ¿no cree usted, don Antonio también, no cree usted que, digamos, los políticos han asumido esa representatividad, en este caso del pueblo boliviano, de los indígenas también? ¿Qué dice usted? Evidentemente, y para retroceder muy poco hasta el inicio de este periodo que comienza el 85, podríamos decir que han convertido las elecciones en un espectáculo, en un show, en una materia de marketing, de manera que están mostrando a un candidato como mercadería que hay que vender y a los electores, a quienes deben decidir el futuro del país, como simples clientes a los cuales hay que convencer con la imagen exterior. A ver, en la primera parte ustedes están de acuerdo. ¿Usted está de acuerdo con lo que dice don Antonio Peredo? ¿Revisar los contratos? Es que Antonio viene de otra clase social y yo vengo de otra parte. Ya, ideológicamente no somos iguales. Ya. Pero sí, para acomodarse decía, sí, nosotros también vamos a revisar, ¿no? Yo he dicho eso antes, ¿no? Pero mire, es que nosotros hasta hoy hemos producido así. Esta manzana, ¿quién nos va a comprar? ¿Quién nos va a comprar? Va a preferir comprar esta manzana, imagínense, señor Rojas. Este va a comprar. Esta que es chilena. Mientras que estemos labrando acá, con las mismas herramientas que nos han dejado nuestros incas, con las mismas herramientas que han traído los españoles, vamos a seguir produciendo como esta. Entonces va a seguir habiendo crisis, pues. ¿Esta manzana de dónde es? Yo creo que es... ¿Chilena? Chilena. Bueno, si ustedes van a revisar los contratos, ¿cómo es que no se han unido, Antonio? ¿Cómo es que han ido separados? Por un lado Felipe, por otro lado Evo Morales. Evidentemente el proceso de unidad es un proceso difícil. Felipe lo ha dicho reiteradamente. Nosotros vamos a estar en el mismo terreno con el compañero Evo. Y yo creo que eso tiene una advertencia para el movimiento, para el sistema neoliberal. El pueblo se va a unir alrededor de sus líderes naturales. ¿Piensan igual? No. Con el Evo no vamos a estar en la misma trinchera. Es que ya hemos visto que en muchas ocasiones se han aprovechado de nosotros. Nosotros somos de una corriente diferente, porque somos una corriente indianista y catarista. Entonces, desde esa perspectiva, no pensamos igual que el don Antonio Peredo, ni mucho menos pensamos igual que el Evo Morales. Pensamos diferente. Don Felipe, ¿Víctor Hugo Cárdenas es también catarista o no? Víctor Hugo Cárdenas es pseudo-catarista. Es en otras palabras, es el neo Felipillo, diría yo, ¿no? Es el que ha ido a vivir bajo las barbas del Gonzalo Sáenz de Lozada. Es el que ha liquidado el catarismo. ¿Lo han utilizado? Sí, lo utilizaron a él
como a un fantoche, y bueno, pues ha sido utilizado, y hoy por hoy los indígenas ya no creen a eso, señor, porque lo escupen, lo detestan, lo odian en las comunidades. Bueno, pues nosotros no somos de ese tipo de cataristas, porque yo debo aclarar esto. En los años 90, en 91 nosotros hemos pertenecido al ejército guerrillero Tupac Katari. Y como consecuencia de eso hemos estado en los cárceles. Había dos grupos que llevaban la ideología de Tupac Katari. Uno de ellos hemos sido nosotros, que estábamos en los cárceles, detenidos por nuestros ideales, por alzarnos en armas contra los 500 años. Y había otros pseudocataristas que estaban en el Palacio de Gobierno, sirviendo de rodillas, ¿no?, llevando los bacines de los neoliberales. Felipe Centeno, muchas gracias. ¿Usted se siente utilizado? Cortito, para irnos al corte. Siendo candidato a la vicepresidenta. Por supuesto que yo considero que se ha producido una utilización de todo el pueblo boliviano durante muchos años. Pero usted se esa utilización, yo personalmente, en este momento he tomado una decisión y quiero estar detrás de Evo Morales, al que considero un líder natural de un gran sector del pueblo boliviano. Muchas gracias. Enseguida vamos a hablar acerca de pobreza, de corrupción. Estamos con Felipe Quispe, candidato a la presidencia por el MIP. Estamos con Antonio Peredo, candidato a la vicepresidencia por el MAS. Estamos charlando a calzón quitado. Ya volvemos después de la pausa. Estamos charlando a calzón quitado hoy con Felipe Quispe, con Antonio Peredo. Con Antonio y con Felipe. ¿Cómo salimos de la pobreza? ¿Cómo dejamos de ser pobres los bolivianos? El presidente acaba de mostrar estos índices que evidentemente son alarmantes, ¿no? Aunque él dice que ha subido, hemos mejorado en el tema de la pobreza. Felipe. Bueno, en este país supuestamente es que luchan contra la pobreza, pero sin embargo luchan contra los pobres, nos matan de hambre, nos matan a balas, nos matan a gases lacrimógenos, y eso es lo que hemos visto. Pero nosotros, si es que llegamos por lo menos al Palacio de Gobierno, no podríamos gobernar con balas, ni siquiera con tanques, ni con metrallas, sino que en este país hay que cambiar todo eso. Pero ¿cómo salir? ¿No? Mire, este país tiene diversos pesos psicológicos. Tenemos las riquezas naturales. La Pachamama nos ha dotado de toda clase de riquezas. Y esas riquezas naturales que habíamos tenido, estos extracontinentales, estos inquilinos que viven en este país, ya lo han vendido. Por eso lo llamamos como ventipatria a esa gente. Pero todo eso habrá que recuperar si es que lleguemos al gobierno, y de ahí habrá que generar. Pero nosotros, como gobierno indígena, estaríamos obligados de generar primeramente la alimentación. Perdón, ¿los inquilinos son los adenistas, miristas, MNRistas? ¿A quién puedo referirme? Esa gente han estado detentando el poder, detentan el poder. Está ahora recogiendo los tractores de los inquilinos. ¿Cómo? Le están dando tractores. Los inquilinos. No me hagas reír, es que mira, sin saber no se puede hablar de esas cosas. Usted nunca ha entrado a esa cuestión de tractores. Nosotros sabemos que los tractores no son regalos. Vamos a comprarnos con nuestro dinero. Estamos haciendo traer, por lo menos que tengamos la maquinaria agrícola. Digo que usted critica a los inquilinos, pero está trabajando con los inquilinos. No, Antonio, no estoy trabajando, sino ellos son mis opresores. Está bien. Mis opresores. ¿Se entendió, Felipe? Entonces, gracias. claro, pues. ¿Cómo salimos de la pobreza, Antonio? Produciendo. ¿Cómo? Indudablemente que hay que producir. Los pocos excedentes que tenemos de nuestras exportaciones tienen que ser invertidos en la producción, y lo que necesitamos producir en primer lugar está en el campo. Hay que hacer producir el campo para terminar con esa
servidumbre de las importaciones de artículos alimentarios a nuestro país. ¿Con qué dinero, si no lo tenemos? Con los excedentes que hoy día se utilizan para pagar la deuda externa, para inflar presupuestos que son improductivos en el país. Esto tiene que retornar en forma de inversiones en el campo, además de aquellos recursos que están saliendo ilimitadamente del país a través de las empresas capitalizadas, privatizadas en realidad, y de las AFP, que se lleva todo el ahorro del pueblo boliviano. ¿Cómo haría? Don Antonio, ¿usted está también de acuerdo con que se den tractores? El problema es este. Estamos viviendo en una situación en la cual el pueblo boliviano tiene derecho a reclamar. ¿Cómo es posible que nosotros, que todo el pueblo, vea con absoluta indiferencia que financien a los banqueros y no se puedan comprar tractores para los campesinos? Esa es una barbaridad. El tema de los préstamos, digamos que los grandes banqueros tienen bajos intereses. Ahí no hay préstamos, lo que han hecho ha sido regalarles dinero. En cambio, gente, perdón, que les dan $1,000 de... A eso les cobran hasta el último centavo, duplicando... Al final termina pagando uno $3,000, $4,000. Sí, duplicando y triplicando. ¿Cómo hacemos con el tema de la educación? Si ustedes son gobierno, ¿revisarían? ¿Qué harían, Felipe? Y esto hay que hablar más o menos unas 3 horas. Yo sé que no nos va a alcanzar el tiempo. De manera que yo voy a decir de grandes rasgos, es que hoy en día la educación no está acorde a las realidades nuestras. Por ejemplo, hay educación como para el indígena, educación rural, y hay otra educación como para los citadinos, la educación urbana, pero hay otra educación como para la élite dominante, porque los hijos de los ministros nunca van a estudiar en las escuelas rurales, ni mucho menos van a estar en estas universidades que tenemos, sino ellos siempre van a ir afuera, donde se van a preparar, ¿no? Preparar para masacrar mejor, para chupar la sangre mejor. Entonces, y esa desigualdad existe, pero si nosotros llegamos, primeramente tendríamos que unificar la educación, tendríamos que escoger también a los elementos humanos, o sea que tengamos esa calidad humana, ¿no? Con los cuales podemos enfrentar. Pero ese es un proceso, no voy a decir de la noche a la mañana, sino que nosotros tenemos que trabajar. Perdón, Alberto, ¿van a continuar con la reforma educativa? ¿La van a...? No, eso hemos sido contrario, especialmente el que está acá sentado. Sí. Ha sido muy contrario, ha sido muy radical en esa posición, por eso los asesores pedagógicos que ganaban 3.000 bolivianos, mientras tanto un maestro rural ganaba 700, entonces hemos tenido que sacarlo a punta de chicotes y esto se va a dar a nivel nacional, ¿no? Muy bien, estamos con Felipe Quispe, estamos con Antonio Peredo, luego hablamos acerca de la corrupción. Estamos charlando a calzón quitado. Bien, estamos charlando calzón quitado con don Felipe Quispe, con Antonio Peredo. Felipe, candidato por el MIP, Antonio, candidato por el MAS a la vicepresidencia de la República. ¿Quién es el SAR de anticorrupción en el partido que representa? Poner un SAR es pensar siempre en el mismo sistema neoliberal, donde hay una persona que supuestamente se ocupa de llevar adelante una problemática y no la cumple. Y este SAR tiene que estar así, con la embajada americana, ¿eh? Evidentemente, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un SAR de narcóticos que es el que domina todo el problema de los créditos que se dan a Bolivia. Lamentablemente los créditos a Bolivia están íntimamente ligados con lo que para Estados Unidos es la lucha contra el narcotráfico, pero que en realidad se ha convertido en una eliminación de los cocaleros. Me dice cómo se hace para luchar contra la corrupción. ¿Ustedes tienen algún SAR, Felipe? No, nosotros no somos gringos para hablar esas sonceras que traen términos que se prestan. Nosotros tenemos nuestro propio principio programático, la cual es el Amasua Mayuya Maquella, y con eso vamos a medir, ¿no? Porque aquí sí hay
gente que se han corrompido, que se han prostituido, que se han narcotizado. ¿Qué se hace con esa gente? ¿Qué harían ustedes si son gobierno? Bueno, mira, si estaríamos sentados en el Palacio de Gobierno, así con puncho, con chullo, olor a coca, ¿no? Y bueno, nosotros no vamos a hablar así a la rápida, como algunos candidatos hablan, que hay que ejecutar con la pena de muerte. No, de ninguna manera. Estamos viviendo en otra época, estamos en el siglo XXI, de modo que hay castigo para ellos, hay cárcel, hay que meterlo a la cárcel, tiene que estar 30 años, de verdad 30 años, porque hoy en día ninguno de los narcotraficantes, ninguno de los corruptos no están en la cárcel, sino... ¿Qué harían ustedes? ¿Reformarían la justicia? No, si es que vamos a tener la mayoría parlamentaria, estaríamos obligados de cambiar la constitución política del Estado. Si en caso que nosotros estaríamos entrando con una revolución, sería mucho mejor todavía. Pero como estamos en este proceso democrático, estamos ahí, también somos nomás reconociendo las leyes que existen en este país. ¿Cómo harían para luchar contra la corrupción? Lo primero que hay que hacer es establecer un enjuiciamiento. Primero, una investigación de todas las fortunas habidas existentes en el país. El otro día le digo, Mauricio Antezana se comprometió a que se apruebe esa ley en el Parlamento. Sí, se han comprometido a muchas cosas que no cumplen, como por ejemplo, bajar el IVA, que es un compromiso de ese mismo partido, y nunca lo hicieron. Y esos compromisos no valen. Nosotros sostenemos que en el momento en que seamos gobierno, vamos a exigir una investigación de el dinero, los bienes que tienen todos los miembros del gobierno. Llegando al Parlamento. Llegando al Parlamento. Y después, gobierno. Evidente, y después con esa autoridad moral exigir que se haga exactamente lo mismo con todos los que se han enriquecido, con todos los que están en ese grupo que se ha hecho llamar clase política y que en realidad es una clase para aprovecharse del país. A todos ellos habrá que darles la máxima sanción que establecen las leyes. Hablemos hipotéticamente. A ver, de pronto Manfred Reyes Villa llega a un 40% y no necesita el voto ni del MIR ni del MNR, necesita el voto de Felipe Quispe. Felipe Quispe, ¿usted gobernaría con Manfred Reyes? Ni muerto. Con ellos nada. ¿Con Jaime Paz? Peor. ¿Con Gonzalo Sánchez de Lozada? También. ¿Cómo haría usted? ¿Sería gobierno? ¿No sería gobierno? No. Si le vienen a tocar la puerta, necesitamos sus votos, le diría. No. Mire, nosotros somos un movimiento político nuevo. Recién estamos comenzando a organizarnos, prepararnos para gobernar este país. Pero estamos conscientes de que vamos a tener una buena representación. Pero ahí sí vamos a ser una representación muy crítico, ¿no? Y vamos a bloquear a las leyes burguesas, a las leyes neoliberales, vamos a tambalear, ¿no?, a nuestros verdugos, porque vamos a estar sentados así de frente a frente, es como con el Antonio, así vamos a estar, ¿no? Pero ahí vamos a hacer... Felipe, ya no va a ser, digamos, con marchas, va a ser desde el Parlamento frente a frente charlando. ¿Sí? Es que la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia ahora tiene dos pies. Uno es político, otro es sindical. Está bien. Es como carne y uña. Gracias, don Felipe. Hipotéticamente, la misma pregunta. ¿Ustedes gobernarían con Manfred Reyes Villa? Con ninguno de los neoliberales, y eso incluye al MNR, a ADN, al MIR, a UCS, al NFR. ¿Por quién no votarían nunca jamás? Por ninguno de ellos, por supuesto. No prefiere ninguno, pero no votaría por nunca jamás por ninguno de ellos, absolutamente. ¿Usted por qué no votaría por nunca jamás, don Felipe? No, mire... Nosotros tenemos una posición muy clara como esta agua, ¿no? Como esa agua que es baja del Illimani, porque tenemos que cuidarnos, no queremos ser pongo político, no queremos ser escalera política de nuestros verdugos, de nuestros opresores. Desde esa perspectiva vamos a ponernos ahí firmes, con una posición firme, y no vamos a dar voto a nadie, a ningún partido. Muchas gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa y luego volvemos ya con el final de nuestro A Calzón Quitado con Antonio Peredo. Antonio, gracias por venir. Con Felipe Quispe. Felipe, igual, muchas gracias por venir. Gracias. Estamos A Calzón Quitado por ATV.
Estamos charlando a calzón quitado con Felipe Quispe, con Antonio Peredo. Estamos en el último bloque del programa. ¿Qué opina usted de la Embajada Americana? La Embajada Americana es en realidad acá la representación de un virreinato. Ellos ordenan, organizan la política del gobierno, sea este del MNR, de ADN o del MIR, siempre lo han ordenado. ¿Conoce Estados Unidos usted? No he ido nunca a Estados Unidos, no porque yo no haya querido, sino porque siempre he encontrado que hay una gran burocracia. Posiblemente en un determinado momento hubiera obtenido una visa. No hay ninguna razón para que no la obtenga. Está bien. Decíamos el otro día, charlando en la radio, a los únicos candidatos que de pronto no les interesa la visa es a Felipe y a Evo. Felipe. Bueno, yo diría que los opresores también están oprimidos en este país. Y nosotros los indígenas tenemos que liberar a nuestros opresores también. Porque ellos tienen sus papás que los chicotean, que están en Estados Unidos. Por eso cuando hablan de visa, todo el mundo comienza a temblar así como gelatina. Pero nosotros no, los indígenas somos orgullosos, tenemos esa dignidad, tenemos esa soberanía política, ideológica. Desde esa perspectiva, ni hablar de Estados Unidos. ¿Para qué vamos a mencionar? Okay, ni la embajada. No ¿Nunca interesa. iría usted, don Felipe, a Estados Unidos? Si le invita a las Naciones Unidas. No, es que a mí me consideran como terrorista. Yo jamás voy a pisar a Estados Unidos. Bueno, a ver, la última pregunta. ¿Qué opina acerca de las encuestas? ¿Cree, no cree? Yo considero que las encuestas son muy manipuladas y no pueden ser nunca exactas. Lo demuestran las elecciones recientes en Francia, en que hubo una catastrófica desorientación de los estadígrafos. Y en Bolivia, cada una de las estadísticas que aparece está propiciada por un determinado partido político que quiere utilizar las encuestas en este sentido. Ya que aparece un ganador, lograremos que los votantes voten a ganador, que voten por el que está en primer lugar. Y eso es lo que están haciendo en este momento. Estoy de acuerdo con usted en el tema de los partidos políticos, pero no así con los medios de comunicación. Hay que creer en los medios de comunicación. Felipe, en las encuestas aparece Evo antes que usted. Está muy bien. Seguramente ha debido pagar porque tiene dinero. Nosotros somos pobres porque todos los partidos tienen dinero, pagan a los medios de comunicaciones. ¿Evo también? Aparecen, claro, los que tienen dinero y así bien nomás, banderas por allá, por aquí. Bueno, yo debo decir lo siguiente. El único día que va a salir las encuestas 30 de junio. va a ser 30 de junio. ¿Por qué no hay que votar por Evo Morales mirando a la cámara? ¿Cómo? ¿Por qué no hay que votar por Evo Morales? ¿Y por qué sí por Felipe Quispe de pronto? Eso debías preguntar a la población, no a mí. Usted. A ver, mirando a sus votantes, a la gente que cree en usted. ¿No quiere hablar a la gente que cree en usted? Don Antonio Peredo, ¿por qué hay que votar por Evo Morales y de pronto no por Felipe y no por los otros candidatos? ¿Por qué sí por Evo Morales? Evo Morales en este momento representa una propuesta de cambio total de la situación que hemos soportado durante estos 17 años de neoliberalismo. Indudablemente, ese es un voto consciente que va a desestructurar el neoliberalismo en nuestro país. Vicente, el televidente. Mi querido Vicente, ¿tienes alguna pregunta para No, los he escuchado a los dos y hasta ahora no me doy cuenta por qué no se unen. Si piensan igual. Felipe. Bueno, eso debían de ser a los neoliberales. ¿Por qué no le dicen que el Gonzalo Sáenz de Lozada, Jaime Paz, Yone Fernández, Manfred Reyes Villa, ellos deben unirse? ¿Por qué nos exigen a nosotros? Nosotros podemos tener 1000 partidos aquí en nuestra patria ancestral porque somos la mayoría nacional, los quechuas, los aymaras, los guaraníes y otras nacionalidades. Sí, don Felipe, pueden tener 1000 partidos, pero si fueran un solo partido, ¿tendrían más fuerza o no? No, nadie nos puede obligar que nos unamos. Bueno. Nosotros sabemos lo que estamos haciendo. Don Antonio, ¿por qué no se unieron? Yo creo que es una pregunta bien capciosa esa, ¿por qué no nos unimos? Porque evidentemente... Por esta razón, digamos que Felipe tiene 3%, digamos que Evo tiene 4%, 7%. Unidos por lo menos hubiesen tenido 3 puntos más.
Ni Felipe cree que va a tener el 3% ni nosotros el 4%. Hipotéticamente. Vamos a tener muchísimo más. Y el tema en este momento es cómo, desde diferentes puntos de vista, podemos atacar al neoliberalismo. Este es el hecho fundamental. Muy bien, nos tenemos que ir. Muchas gracias por habernos sintonizado. Pero antes, Felipe, ¿algo más que usted quiere decir a la población? De pronto no nos vamos a ver hasta después del 30 de junio. Lo que sí está claro, no va a votar, no se va a unir ni con Manfred, ni con Jaime, ni con Goni, ni con los tres que aparecen primero en las encuestas. Por la sagrada memoria de Tupac Katari Jurado, y no voy a votar para nadie en el Parlamento. ¿Usted está candidateando para llegar al Parlamento, seguro? Sí, estoy de la circunscripción 18. Muy bien. ¿Lo propio? ¿Usted no se van a unir? Nosotros hemos dicho repetidamente que vamos a tener una posición absolutamente independiente y no vamos a hacer ese tipo de alianzas en el Parlamento. Nosotros creemos en la propuesta que hacemos y esa propuesta no tiene nada que ver con ninguno de los partidos neoliberales. Muy bien, hasta aquí nuestro calzón quitado de la fecha. Luego viene Lorenzo Carri en la Ciudad de La Paz con las noticias según, Eduardo Boules en Santa Cruz de la Sierra, Angélica Lazarte en Cochabamba. Conmigo hasta la próxima semana.